Dice el libro de los Hechos, lo siguiente, cuando los apóstoles estaban metidos en un pequeño o grave problema. Les querían adorar, estaban haciendo algunos milagros, algunas señales, y querían adorarles a estos apóstoles. Y para retener su impulso de querer adorarles, los apóstoles dicen lo siguiente: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Ahora, la palabra que se traduce aquí como semejantes, creo que no es una traducción ideal. Déjenme leer el texto nuevamente. Dice: varones, ¿por qué hacéis esto? O sea, ¿por qué nos están adorando? ¿Por qué nos están queriendo rendir culto? Nosotros también somos hombres, pero la palabra que se usa aquí es una palabra griega que se pronuncia homoipatheis. ¿Y qué quiere decir esto? La primera parte, homoi, quiere decir semejantes. De hecho, si ustedes tienen algo de recuerdo de la historia de la doctrina de la Trinidad, esta fue una partícula importantísima en la discusión teológica. La palabra homoi quiere decir semejante o sus variantes igual a. Pero el punto es este: somos semejantes, y ahí traduce bien la Reina Valera, pero parece que ignoró la otra parte. Dice homoi o patheis, pathos, patheia, que quiere decir pasiones. O sea, el texto griego que le está diciendo: deténganse de querer adorarnos a nosotros. ¿Por qué lo están haciendo? Nosotros también somos hombres con pasiones semejantes a ustedes. Pasiones semejantes. Interesante ver cómo el apóstol, para disuadir a los hombres de cometer idolatría con ellos, para disuadirlos de rendirles adoración, les aclara, les insiste en que ellos no son dioses. Por el contrario, ¿quieren ver que no somos dioses? Dice: tenemos pasiones semejantes a ustedes. Mis hermanos, el día de hoy vamos a revisar uno de los atributos más impopulares en la tradición cristiana, más impopulares, más malentendidos, y no obstante importantísimo cuando hablamos de quién es nuestro Dios. Estamos conociendo quién es nuestro Dios a través de la Confesión de Londres de 1689, capítulo 2, párrafo 1, y hemos visto verdades hermosas respecto a quién es nuestro Dios. Él es aquel ser subsistente que es de sí mismo, cuya esencia no puede ser comprendida, espíritu purísimo, sin cuerpo, sin partes, inescrutable, inmutable, y por lo tanto sin pasiones. Si ustedes tienen su Confesión de Londres, pueden leer conmigo el párrafo 1 del capítulo 2, la primera parte, donde dice así, escuchen: el Señor nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero,
cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en ser y imperfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino solo por Él mismo, es espíritu purísimo, escuchen, invisible, sin cuerpo, se diría sin partes, sin pasiones, sin cuerpo, partes ni pasiones. Ha sido la confesión de la iglesia a través de los años decir que no solo Dios es inmutable, sino que no tiene pasiones. Pero como he dicho, esto es poco popular en nuestros días, porque algunos teólogos sienten que un Dios sin pasiones es un Dios que no puede consolar a su iglesia, y entonces lo que han hecho es quitar este atributo de Dios para hacer a Dios más personal, más relacional, y entonces poder decir, miren cuánto sufre Dios con nosotros. Si consideramos un buen pastor aquel que al ver una tragedia no se acerca de manera frívola y atiende el asunto, sino que es capaz de tener sufrimiento con él y se conmueve, y decimos, ese es un buen pastor. Pero no podemos decir lo mismo de Dios, no podemos esperar lo mismo de Dios, que Él, para que sea compasivo y amoroso, tiene que ser capaz de sufrir. De hecho, uno de los teólogos más influyentes de la teología liberal en los siglos pasados dijo que la única respuesta a las tragedias de la Segunda Guerra Mundial eran saber que Dios también sufre con nosotros en estas tragedias. Bueno, no hay nada más equivocado que eso, según la tradición cristiana y según las Escrituras. Dice Pablo, nosotros somos hombres con pasiones semejantes a ustedes, mientras que Dios no lo es. Esta doctrina, de hecho, hermanos, se desprende en un grado de la inmutabilidad. Si Dios es inmutable, y vimos que es inmutable la semana pasada, si Dios es inmutable, entonces no puede cambiar incluso en el tema de las pasiones. Otro texto que quiero mencionarles para que vean que esta doctrina es una reflexión que procede de las mismas Escrituras. Dice Job 35, versículo 5. Si quieren vayan ahí, Job 35, versículo 5. Job 35, 5 dice, mira a los cielos y ve. Está hablando Eliú. Mira a los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaran, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al Hijo del Hombre aprovechará tu justicia. Pero el tema es, pero a Dios, ¿qué le puedes dar? Hermanos, vean esta palabra. El libro de Job es uno de los libros más ricos en darnos reflexión teológica a través de la poesía de quién es Dios, a través de este texto. Y vean, por ejemplo, dice, versículo 7, si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? O sea, ¿qué puedes darle? ¿En qué le puedes afectar? ¿Qué le puedes añadir? Si él es pleno, ¿qué le puedes añadir a lo pleno? Al triángulo siempre le puedes añadir algo.
en cualquiera de sus lados. Al cuadrado siempre le puedes añadir algo en cualquiera de sus lados. Y piensa en cualquier otra figura. Solo hay una figura a la cual no se le puede añadir algo, ¿sí? No tengo el pizarrón, pero imaginen que dibujo aquí un triángulo y yo puedo dibujar después de este triángulo un cuadrado en una de sus lados. Y así podríamos seguir. Se le puede añadir para hacer otra figura. Solo hay una figura a la que no se le puede añadir nada, que es la esfera. La esfera es completa por excelencia, está plena. No por nada algunos de los filósofos que se llaman presocráticos antes de Sócrates pensaron en el Dios creador como una esfera en el sentido de su perfección, que está completo. Bueno, la idea es aquí, ¿qué le puedes dar? ¿Qué le puedes dar a Dios que no tenga? ¿En qué sentido tú lo puedes hacer? Lo puedes hacerse cumplir, hacerse desarrollar. En ninguna manera. Así que, hermanos, esta doctrina procede de la reflexión de las Escrituras y obviamente está relacionada con otros atributos de Dios. Por ejemplo, la aceidad de Dios, porque Dios es independiente, no recibe nada de las criaturas, o su inmutabilidad, o su simplicidad, doctrinas que ustedes ya conocen. Ahora, déjenme enfocarme en esta doctrina y responder a esta pregunta. ¿Pero qué significa que negamos de Dios pasiones? ¿Qué significa que negamos de Dios pasiones? Bueno, tengo al menos 5 cosas que tenemos que negar de Dios cuando decimos sin pasiones. A ver, lo que la mayoría de nosotros pensamos que esta palabra niega de Dios es pasiones en este sentido. 1, pasiones en el sentido de deseos desordenados. La Escritura habla así, que no nos demos a las pasiones carnales. Y otra acepción para entender el término de pasiones es, bueno, no algo malo de por sí, pero cuando algo nos controla. Una pasión es cuando algo nos controla. Llega una persona que no habíamos visto por un tiempo y al verlo nuestra emoción se desborda y no podemos controlar y quizás salen unas lágrimas, o a veces el papá cuando ya dijo por tercera vez al niño quédate quieto, que tuvo que haberlo atendido en la primera, pero se tardó hasta la tercera o cuarta, y entonces ya está molesto y es atrapado por la ira y tiene que hablarle de una manera áspera y dice, ya. Y entonces nosotros decimos, negamos pasiones en ese sentido de Dios. ¿En qué sentido? 1, negamos las pasiones como si fueran deseos desordenados, cosas desordenadas del alma. O negamos pasiones como si emociones se sobrepusieran sobre Dios de una forma que lo descontrolaran. Bueno, hermanos, cuando negamos de Dios pasiones, cuando la Confesión de Londres de 1689 niega de Dios pasiones, sí está implicado eso. Pero déjenme decirles algo. Pero es lo más obvio y pienso yo, lo último que los autores de la confesión tienen en mente. Pensar que eso es todo lo que la confesión niega es no conocer ni la confesión ni la tradición cristiana. ¿Por qué? Bueno, déjenme darles 4 otras acepciones de lo que los autores de la confesión tenían en mente. Bien decía un autor llamado James Renihan, para hacer estudio de la confesión, hermano, necesitamos más que un diccionario moderno. Si ustedes hoy van a un diccionario moderno y buscan la palabra pasión, seguramente va a tener estas 2 acepciones de la manera más visible. Entonces compraron su diccionario, muy contentos, de Larousse, y si quisieron ir al extremo, lo compraron ilustrado,
y entonces van a su confesión de fe, buscan pasiones, dice, ok, deseos desordenados o un impulso que se pone sobre el alma de la persona, y van a su confesión y dice, ok, de Dios se niega esto. No. Estamos hablando de una confesión, de un documento histórico que se hizo en el siglo XVII y que por lo tanto el término pasión en la mente de los autores era mucho más amplio que ello. Vi no sé cómo llamarlo, un video, así ya lo voy a llamar, en donde alguien expone la confesión, este capítulo, y dice que eso es lo que niega la confesión solamente, y me entró un sentido de indignidad un poco, porque esto confunde a las personas, porque negar o decir que esto es lo único que niega la confesión, y entonces las personas terminan ese estudio o ven ese estudio y están confundidas, pero piensan que saben que lo que de Dios se niega es simplemente apetitos carnales y ya. Déjenme explicarles lo que había en la mente de los autores de la Confesión de Londres en este punto. 1. Cuando se considera la pasión como un apetito sensitivo, incluso en el sentido positivo, lo negamos. ¿Por qué? Una pasión puede ser, por ejemplo, que vemos algo a través de nuestros sentidos y sentimos un mover en el alma. Eso es lo más básico de pasión, un mover en el alma, cualquier que éste sea. Bueno, eso lo negamos de Dios por la simple razón que Dios no tiene cuerpo. Ok. Otra acepción. Más propiamente por pasión quiere decir recibir algo malo y perder algo bueno. Por ejemplo, cuando nosotros recibimos una mala noticia, perdemos algo bueno y recibimos algo malo. Imagínense que estaban en su sillón muy tranquilos, disfrutando de ese buen café, y de repente viene su hija o su hijo y les dice, mamá, se cayó mi hermanito. Entonces, eso quita algo bueno de nosotros. ¿Qué quita? El estado de paz, ¿sí? Y ahora algo se añade, pero algo que nos perturba. Bueno, eso negamos de Dios. No solo que son apetitos carnales o emociones descontroladas, sino cualquier impulso del alma y también cualquier pérdida de un buen estado para obtener un mal estado. Sí, en este sentido, Dios no sufre. Déjenme darles otra acepción. A veces se considera la pasión positivamente. Por ejemplo, cuando alguien está feliz, también lo negamos de Dios. Dios no se pone feliz. Esto no quiere decir que Dios no es feliz, pero quiere decir que su plenitud es tal que así como a la esfera no le puedes añadir nada, a su plenitud no se le puede añadir tampoco nada. Entonces, incluso si pasión es considerada positivamente como la recepción de algún bien que me hace más feliz, también lo negamos de Dios. Ahora, principalmente el término pasión, y aquí cito a un autor que me ha servido para perfeccionar esta doctrina, él dice así: el término pasión significa ser objeto, vean esto hermanos, y esto es lo que había en la mente de los autores de la confesión. ¿Por qué digo esto? Porque esta es una definición escolástica de la patrística y medieval que los protestantes, nuestros padres en la fe, los bautistas particulares y los de la confesión de Westminster tomaron, y esto es lo que tenía en su mente. Pasión significa
ser objeto de la acción de un agente o recibir algo de un agente de tal manera que el receptor o el paciente queda de algún modo controlado o conformado o moldeado por el acto del agente. A ver, esto sonó muy difícil, pero déjenme darles una ilustración. La masa que usaron esta semana para preparar unos buenos panecillos para la familia es por definición una masa, déjenme jugar un poquito aquí con las palabras, ¿sí? Es una masa llena de pasión. ¿Por qué? Vean esto. La palabra griega y la palabra latina por pasión, pathos o pasio en latín, habla no principalmente de emociones, no principalmente de afectos, no principalmente de deseos pecaminosos descontrolados. La palabra teológicamente habla de un sujeto que puede recibir algo de fuera y en ese recibir ser moldeado o conformado de cierta forma. Por ejemplo, la masa. Esa masa es por definición una masa de pasio. ¿Por qué? Porque tú vas a agarrar esa masa y la vas a manipular y controlar de acuerdo a tu voluntad. Bueno, cuando se habla de pasio, nosotros, hermanos, ahora que están calmaditos, que no están teniendo ni deseos pecaminosos en su mente, ni están teniendo emociones descontroladas, aún así están bajo un proceso de movimiento, están siendo moldeados, están siendo conformados. Entonces, mis hermanos, esta mañana, al estar así de tranquilos, con todas sus pasiones desordenadas, dominadas y sus emociones controladas, aún así son, en el término de este concepto, están llenos de pasio. ¿Por qué? Porque un agente externo, en este caso yo, les está moldeando, les está transformando. Bueno, hermanos, pasión, entonces, es la negación de que nada fuera de Dios, lo pone en un estado diferente. Nosotros no agregamos nada. Lean el texto. Si eres injusto, ¿qué le agregarás? Si eres bueno, ¿qué le vas a dar? Nosotros, como seres humanos, somos agentes, en el sentido de la definición, con pasión por definición. O sea, cosas externas, objetos externos, pueden, vean esto, esta es la palabra clave quizá, pueden actuar sobre nosotros para modificar o transformar nuestra condición. Vean nuevamente a ese niño que vino a molestarnos cuando estábamos muy tranquilos tomando el café, y llega el niño y dice, el niño está, se lastimó, mi hermanito se lastimó. Entonces ese agente externo puede movernos. Véanlo, hermanos, es entender la negación de pasión de esta forma lo que conduce a decir que entonces sí, Dios no tiene emociones desordenadas. Sí, entonces Dios no tiene pasiones desordenadas. ¿Pero por qué? Porque lo más último es que no hay un agente que pueda actuar sobre Dios. Esto no quiere decir que Dios no tiene amor. Pero el amor no es una pasión ni una emoción en Dios.
Nos faltan palabras para esto, pero podríamos llamarla un perfecto afecto. Un perfecto afecto. Déjenme explicar. Por ejemplo, el tipo de pasiones que experimentamos como hombres y especificarlo por qué lo negamos respecto a Dios. Vean esto. Por ejemplo, el afecto de amor es una inclinación o atracción hacia un objeto. Eso es el amor, inclinación o atracción hacia un objeto. Una complacencia hacia algún objeto que es causada por la bondad misma del objeto en sí. Por ejemplo, vemos a nuestros hijos o vemos a nuestra esposa y por lo que ellos poseen, despiertan en nosotros un afecto de amor. Eso es lo que consideramos la pasión, afecto o emoción. Del amor. Negamos esto de Dios. Negamos. ¿Qué hay fuera de Dios que pueda atraer la atención de Dios por su hermosura, que Dios no la haya puesto en él? Si algo posee hermosura es porque en última instancia salió de Dios. Y por lo tanto no hay nada hermoso que lo pueda completar como diciendo, esa cosa hermosa la quiero obtener, porque cuando lo queremos obtener es porque aquello nos falta. Pero si Dios está en plenitud consigo, entonces Él no tiene una pasión o emoción de amor. Y quiero enfatizar en toda esta lección que no solo estoy hablando del amor en el sentido pasional, esto es incluso en el sentido bueno, estoy hablando del amor en el sentido de emociones, porque algunos dicen, sí, Dios no tiene pasiones, Él no tiene un mal amor, pero Dios sí tiene emociones, sí tiene un buen amor. No, negamos de Dios pasiones y emociones o afectos en el sentido humano entendido. Por otro lado, por ejemplo, odio. Yo tengo un sermón que se llama Odio Dei, el odio de Dios. Y todavía creo que es una enseñanza correcta, es válida, pero el odio de Dios debemos entender que es una forma humana, como todo lo demás, de hablar respecto a Dios. ¿Qué es el odio? El odio se opone al amor y es una aversión o repulsión hacia un objeto causada por la maldad o nocividad del objeto, ya sea que el que odia esté unido al objeto o no. O sea, nosotros reaccionamos con el impulso de odio hacia aquello que, habiendo desconocido, ahora entendemos su maldad o su nocividad, y por lo tanto reaccionamos rechazando. Reaccionamos con ese odio, con esa ira. Bueno, hermanos, vean esto. ¿De qué cosa podría ser sorprendido Dios como para tener un afecto o emoción de odio? Porque nosotros sentimos eso muchas veces cuando desconocíamos cierta cosa y entonces al conocerla somos movidos a esa pasión. Vean esto. ¿Qué cosa desconoce Dios? Entonces, ¿cómo entender la ira de Dios que se predica desde este púlpito de diferentes maneras, en diferentes sermones? Hermanos, la ira en Dios no es una pasión o emoción, es la manifestación de su perfecta justicia hacia el hombre pecador. Pero, a ver, no debemos tener temor de hablar de la ira de Dios, y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo
y cosas así. No debemos tener temor de eso. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla en ese lenguaje por nuestra humana debilidad. No obstante, teológicamente debemos entender que cuando hablamos del odio de Dios, no es que Dios está perdiendo el control y enojado y airado y ahora sí voy a castigarte, fue la tercera y ahora sí voy a ir contra ti. En lo absoluto. Porque eso sería agregar pasiones en Dios. Su ira, déjenme decirlo así, su ira es la manifestación de su perfecta justicia hecho con su total paz de ser. 3, deseo. Es otra pasión, es un anhelo o búsqueda de un bien que no está presente para el sujeto actualmente. Entonces desea algo. Bueno, ¿qué puede desear Dios fuera de él? ¿No dice la Biblia que nos desea y tiene celos de nosotros, hermanos? Y lo podemos predicar y lo debemos predicar, pero entendamos cómo es que Dios puede incluso desear o tener celo de nosotros solo en la medida que procedemos de Él. O sea, lo que se puede desear de nosotros es lo que tenemos de Dios en nosotros, digamos su imagen en nosotros, y por lo tanto no desea nada fuera de Él. Hablaré quizá del deseo de Dios en otras ocasiones, pero déjenme avanzar. Se habla de desesperación cuando hay un bien ausente que no es alcanzable y entonces la persona pierde el control al respecto. Negamos eso de Dios. Bueno, déjenme. Ok. ¿Por qué negamos pasiones en Dios? Bueno, lo hemos explicado. Porque negamos que un agente externo pueda modificar a nuestro Dios. Hermanos, lo negamos porque afirmamos que Dios es un ser pleno y completo, y por lo tanto no es completado, hermanos, no es completado por nada externo. No hay algo que podamos añadirlo para que ahora sí sea el Dios pleno. Entonces, Dios tiene amor, Dios tiene gozo, Dios tiene deleite. Hermanos, sí, entendiendo como un afecto perfecto y no una emoción. Hermanos, a veces queremos hacer a Dios como un ser humano. Nosotros nos alegramos cuando al haber hecho algo correcto, nuestro papá sonreía y nosotros éramos animados a ello. O veíamos a nuestro papá cuando hacíamos algo correcto y veíamos triste. Y entonces ahí está el predicador diciendo, Dios se va a poner triste si tú haces eso. No, hermanos, Dios no es una persona como nosotros. Dios no es un ser como nosotros. Pero Él es pleno amor. ¿Qué significa el amor? El amor significa el deseo del bien de uno mismo y el deseo del bien del otro. Eso es amor. Desear el bien de otro. Podemos añadir a nuestro amor un montón de sentimientos y afectos humanos, pero el amor propiamente es desearse a uno el bien y desear a otro el bien. Hermanos, Dios por definición es la fuente de amor. Y es porque Él es amor que de hecho existe todo. ¿Por qué? Porque Él
deseando su bien, por decirlo así, y deseando el bien de las criaturas, hace todo, por lo tanto, nacido de su perfecto amor inmutable, siempre existente, en donde todo el tiempo está deseando para su iglesia lo bueno. Eso es amor en Dios. A ver, el amor no se lo creaste tú. ¿Por qué? Porque el amor, Dios es un ser perfecto que no puede ser completado por nada. No te vio y le generaste amor. Además, su amor no es por querer tener algo que le falta, sino por querer hacer un bien para dar de su múltiple abundancia. Déjenme intentar ponerlo de esta forma, llegando a uno de los puntos que a mí más me costó trabajo intentar desmenuzar. ¿Dios tiene misericordia? ¿Qué es la misericordia? ¿Qué es la conmiseración? Etimológicamente podríamos decir es sentir miseria con alguien. ¿Dios tiene misericordia? Por su misericordia no hemos sido consumidos, ¿no? Pero ¿cómo debemos entender la misericordia? Hermanos, vean esto. Me gusta lo que dice un autor. Se debe atribuir a Dios misericordia en grado máximo. ¿Qué estás diciendo? ¿Que Dios sufre con nosotros y por eso nos ayuda? Dice, aunque no por lo que tiene de afecto pasional. ¿Dios tiene misericordia? Y esa es por definición una palabra humana que implica miseria, pero él dice, ok, entendamos la misericordia, pero quitémosle lo humano, quitémosle lo creacional, quitémosle lo que es imperfecto, o sea, lo que no es pleno, completo. Entonces, repito, aunque no por lo que tiene de afecto pasional, sino por lo que tiene de eficiente. Para entender esto, adviértase que decir de alguien que es misericordioso es decir que tiene el corazón lleno de miseria, o sea, que ante la miseria de otro experimenta la misma sensación de tristeza que experimenta si fuese suya. Dios no tiene este tipo de misericordia. Dios no puede sufrir. Pero, dice el autor, de donde proviene que se esfuerce en remediar la tristeza ajena como si de la propia se tratase. Hermanos, nosotros, al no tener un amor perfecto, la forma en la que podemos ser bondadosos con otros es que al ver su miseria somos movidos a querer sanar ese dolor porque participamos de la misma naturaleza. Pero Dios es movido por otra razón. Dios no es movido a misericordia porque tiene ese mismo dolor y quiere curarlo, porque se compadece como si Él sintiera lo mismo. No, Él dice, pues bien, a Dios no le compete entristecerse por la miseria de otro, pero remediar las miserias, entendiendo por miseria un defecto cualquiera. Es lo que más compete a Dios. Pues lo único que remedia las deficiencias son las perfecciones, que confiere el bien y el primer origen de toda bondad, como hemos dicho. Lo que está diciendo en esta última parte es lo siguiente. Pero podemos decir que Dios es misericordioso no porque siente el dolor con nosotros, sino porque siendo la bondad misma y siendo amor mismo. ¿Y qué es el amor? El deseo del bien del otro. Entonces actúa para remediar esas miserias y en ese sentido podemos decir, Él es misericordioso. Mis hermanos, debemos ser unos predicadores y maestros y padres que enseñan y personas que evangelizan en la calle sin temor a usar lenguaje humano. La Biblia usa ese lenguaje, ¿sí? La Biblia usa ese lenguaje. Y podemos pararnos en el centro los sábados y gritar, la ira de Dios se revela. Hay un Dios airado.
pero Él tiene misericordia y compasión. Y no tenemos que detenernos a dar en medio de cada una de estas proposiciones un paréntesis y explicar todo este aspecto. No obstante, ahora ustedes pueden crecer en entender qué tipo de afecto perfecto tiene Dios. Él no tiene emociones. Él no tiene pasiones. Él no tiene meros afectos que brotan, que se desprenden. Él tiene, si podemos decir, en lenguaje humano, perfectos afectos. Aunque a primera vista, voy a acabar con las aplicaciones y si hay preguntas voy a detenerme. Me he saltado unas cosas de mis notas porque vi que el tiempo no me iba a alcanzar y no sé si dejé algún hueco en el entendimiento de alguien, pero déjenme acabar con esto. Aplicaciones. Aunque a primera vista podría parecer que la impasibilidad de Dios no nos dice nada consolador, una mirada más detenida nos dice lo contrario. ¿Por qué? Porque podemos entender que Él es el Dios que estando pleno quiso hacernos bien. Quiso hacernos bien. Porque entendemos que su amor nunca será movido. Porque entendemos que a pesar de que fallamos, ¿quieren ver la aplicación práctica de esto? Mi hermano, ¿has pecado durante la semana después de haber dicho que ya no ibas a caer en aquello? ¿Has vuelto a fallar como padre? ¿Has vuelto a fallar como esposa? ¿Has vuelto a fallar como hijo? ¿Has vuelto a mirar lo que no debías mirar? ¿Has vuelto a fallar? Bueno, no hay un Dios que dice, bueno, esa fue la tercera, ahora sí, recibe la ira, sino que puede decir, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongo mi misericordia. Un Dios que no mueve sus pasiones. Hermanos, esto es peligroso decir a los incrédulos, pero para los creyentes es beneficioso. No hay nada que puedas hacer que haga que Dios te deje de amar, porque su amor no es una pasión. No retes a tu esposo o no retes a tu esposa respecto a esto. No retes a tu hijo o no retes a tu madre respecto a esto. Pero de Dios podemos decir, no hay nada que podamos hacer que nos deje de amar. Y tengo que acabar aquí tristemente, pero hermanos, esto nos debe dar admiración respecto a la encarnación. ¿Por qué Dios, por qué el Verbo se hizo carne? Para poder sufrir. Así que el impasible se hizo hombre para ser pasible. De manera que el que sufría en la cruz, este es el misterio de la cruz, el que sufría en la cruz era el Logos impasible. Misterio de misterios. No era otra persona, no somos nestorianos. No era una apariencia, no somos docéticos. La divinidad no sufrió, no somos griegos. Pero el impasible, el Logos impasible, sufrió en la cruz por nuestro lugar. Porque le era posible por su cuerpo. Pero la persona que sufría era el impasible Logos. Este es el misterio de la cruz. Que si no nos da cosas prácticas y deleitosas y consoladoras para meditar la doctrina, veamos que sí. Y aquellos que dicen de eso, mediten mejor para que vean el consuelo que da a nuestras vidas. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Sé que me he excedido del tiempo 5 minutos, pero si hay una pregunta, no quisiera que alguien se quedara perturbado. Muy bien, oremos y tengamos nuestro tiempo de descanso. Padre, gracias.